desprecio de la historia. Damas y caballeros, estamos a punto de presentarles un episodio que estaba pensado para hacer la historia de Napoleón Bonaparte. ¿Pero qué creen que pasó? El cerebro del Dr. Stern es una madre que no para, güey. Entonces nada más se puso a platicarnos como la introducción, que es ponernos en contexto de la Revolución Francesa. Y de repente le dije, Doc, ya llevamos la introducción de más de una hora. No se sorprendan si de repente empieza lo siguiente y parece que vamos a hablar de Napoleón. Sí vamos a hablar de Napoleón, pero un poquito y luego mucho en otro episodio. Pero ahorita espérense, claro, lo que les espera. Y disfrútenlo, pinche capítulo. La historia de la Revolución Francesa. Ay, doctor, ya habló el Dr. Stern. Adelante, por favor. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político altamente violento que afectó a Europa y al mundo entero, y que fue determinante en terminar con el infame Antiguo Régimen. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido programa, podcast, blog de historia universal con comedia, que tengo el orgullo de conducir para ustedes. Yo soy Gon Curiel, comediante de stand-up, y lo conducen conmigo el Güero Cocom, comediante de stand-up, y el Dr. Stern, historiador. Queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien, Gon. ¿Cuál historiador? Yo soy stand-upero. Ahora sí. Ahora sí. A ver, yo más respeto. Tomé mi curso. Es que sepan que antes del show que hicimos el otro día, después de que tomó mi curso de stand-up comedy el Dr. Stern. Muy bueno, gracias, cierto. Doc. Por cierto, lo digo. Gracias, te lo agradezco. Y ya es el último, el sábado que entra es el último. Así que si quieren entrar, contacto. Por cierto, el mío también. Espérame. Contacto @goncuriel.com. Por si les interesa el curso de stand-up, contacto @goncuriel.com, les mando la información. Y efectivamente, ahorita les termino de contar la anécdota, pero el Dr. Stern está muy emocionado porque ya lanzó su curso de escritura. Curso taller, estando también muy emocionado. Tengo pues algunos años ya sin dar ese. También taller. Qué bueno. Fíjate que mi coche ahorita trae unos problemas con el balanceo. Sí, pues ha estado ahí en el años. Curso taller podemos A ver, entonces, Doc, ¿de qué es tu curso taller? De literatura, sobre todo enfocada a poesía y cuento, es teoría y práctica, ¿no? Para los que para quienes quieren aprender. Si alguien no quiere escribir, pero quiere aprender a apreciar mejor la literatura, también les sirve. ¿Cuándo empieza? El próximo jueves. Bueno, entonces. Jueves, que es 25, ¿no? Sí, como 25, 24. Es 25. Entonces ya saben. ¿Dónde te pueden escribir, Doc? Laudante _, ya ven que me reseteo, entonces laudante _rsw @hotmail.com. Ponlo aquí, querido Don Eric, si eres tan amable. Y nótese que el Dr. Stern realmente es amante de lo antiguo, porque es el único ser humano que aún usa Hotmail. Sí, no mames. Entonces, y me sorprende que no Yahoo, la verdad. Sí, anda ya. No, la verdad es que no es malo y tiene buenas funciones, pero pues sí, sobre todo para el 2006 tenía buenas funciones. La gente se metió a ver la historia de Napoleón y ahora se entera de las funciones de Hotmail. Exacto. Bueno, sí tengo otros, pero ese es el que uso para literatura. Nada más para terminar con lo que les iba a decir y poder entrar en materia. Tomen el curso del Dr. Stern, pero les cuento que tomó el curso de stand-up, le gustó, te agradezco las porras, y entonces decidimos hacer un show. Lo hicimos, fue hermoso, se los agradecemos muchísimo. Muy bueno. Y vamos a hacer otro, pero lo que les quiero decir es que antes del show, dice el Dr. Stern, habló con nosotros, con Cocom y conmigo, dijo: he tomado el primero carraspeo, tomé la decisión de no ser comediante. Y me rompió el corazón, güey. Tiene un prestigio de mucha seriedad, está bien, lo entiendo perfecto. Le dije, Doc, no importa, además estás incursionando en esto, no pasa nada. Y ahorita sí dice al principio, y comediante. Yo soy stand-up. Sí. Porque si lo vieron, saben que realmente da mucha risa. Y estamos preparando un show totalmente distinto. Eso que oyen son las mancornillas del doctor pegándole a la mesa. Mancornillas de masónicas. Sí, claro. Show totalmente nuevo y distinto. Masónicas. Stand-up, comedy, sketch, interactivo, y obviamente es en línea. Es el viernes 3 de julio a las 9 de la noche, y el boleto lo compran en goncuriel.com/boletos. Estamos haciendo un meet and greet. Sí. Terminando el show, vamos a convivir con 15 de ustedes. Son los 15 que... De esos 15, 5 van a salir de este momento.
Los primeros 5 que nos manden su boleto a mi inbox de mi fanpage Gon Curiel en Facebook, fíjate, complicado. Sí, exacto. En Facebook le metes a Gon Curiel fanpage, ahí le mandas un mensaje de inbox con tu boleto, y si los 5 primeros que manden después de escuchar esto, obviamente, o sea, los madrugadores, los de las 6 de la mañana, van a ser invitados al Meet and Greet, que terminando el show del viernes 3, vamos a convivir con ustedes en Zoom, vamos a platicar los 3 con ustedes en Zoom un ratito, tomarnos unos whiskies o lo que ustedes quieran. Que se puso bien. Si ustedes verán al doctor y Stern haciendo ruiditos de Kiko. Qué oso. Buenísimo, buenísimo. Y estamos preparando un montón de sketches y cosas muy divertidas. Pero bueno, para diversión, la historia de Napoleón. Doctor Stern, Napoleón Bonaparte. No, yo soy el comediante. Tú cuéntanos quién es Napoleón. Napoleón Bonaparte es un Bonaparte aguas en la historia. Justo en el Toma momento. el curso, no se olvide. Justo en el momento de la Revolución Francesa, que es un momento histórico que coincide en muchos lugares del mundo donde muchas naciones rechazan los gobiernos anticuados, los gobiernos de estilos anticuados. Ajá. Surgen figuras importantes y Napoleón Bonaparte pues jugó un rol increíble en el... Tuvo una Bonaparte en la historia. ¿Cómo estuvo eso, Doc? Bueno, la historia de este señor siempre ha fascinado desde su misma época. Primero, ¿era chaparro o no era chaparro? Sí hay como mucha controversia. No era chaparro. 1.70. No era muy 1.68. Bueno, no sé si hay mediciones exactas, pero sí. Más que Napoleón. Para la época no estaba mal. O sea, no era muy alto, pero promedio. Era promedio. Eran más chaparritos en esa época. Ok. Y entonces, pero lo que sí es que era muy fregón. Era muy fregón y él viene de una familia normal, clase media X, de Córcega, que era una isla perdida en el Mediterráneo, que además había sido propiedad de Italia, tenía poco tiempo que la había adquirido Francia. O sea, provinciano. Era totalmente provinciano. O sea, hagan de cuenta, no sé, imagínense que hay alguien de Macuspana, ¿no? Llega así. No, pues alguien de Cancún, mira. Alguien de Cancún. Alguien de Cancún. No, pero Macuspana es peor, ¿no? Pero yo no sé en qué momento de repente ya estaba sentado en esta mesa. O sea, de repente, así hasta toda la gente. ¿Qué chingados hace ese cabrón? Pero chavo de Córcega, de una familia numerosa, era el segundo de varios hermanos, como 9 creo. Lo meten en la carrera militar desde los 9 años, ¿no? O sea, lo mandan a Francia. Sus papás, su mamá era muy ambiciosa y quería que él llegara lejos. Se llamaba Leticia. Hablemos un poquito de la época. Ese rollo, o sea, mandar a los niños a una escuela militar era como normal. Ciertos niños. Sí, en cada familia más o menos se destinaban, pues, era la manera de subir de clase era esa. O sea, era o el clero o a los putazos o la milicia. El ejército. Siempre han sido como respetados, nomás en esa época. O sea, como antiguamente, ahorita es que pues era la forma de subir de clase. Bueno, la otra era el comercio, o sea, o alguna profesión, puede ser ingeniero, lo que sea. Real, pero igual que ahora. Cuando eres niño ya decidían que ibas a ser cura. Sí, tus papás decidían tu profesión. Pobrecito, ¿no? Y te decidían que cura, que... No puede ser, sí. Y eso era... Obviamente, bueno, pues lo más usual es que también mira, por eso luego dicen que estoy choco. Sí. Lo más usual... Aquí estoy. Ponte cómodo, ponte cómodo. Disfruta. Lo más usual es que sí tomaban en cuenta, igual que los matrimonios, ¿no? O sea, también decidían con quién se iban a casar, pero pues también participaba la persona. Era raro el caso en que verdaderamente los obligaban. ¿Estamos hablando de familias que no son muy acomodadas o también en las super acomodadas pasaba eso? También, o sea, de los nobles, por ejemplo, los segundones, los hijos que difícilmente iban a heredar es que los siempre títulos. Tienes como tendencia a subir, sí, ¿no? Exacto. O sea, no conozco a nadie que tenga tendencia a bajar. Exacto. Y lo que sí era la diferencia es que los nobles que se dedicaban al clero, por ejemplo, pues llegaban a obispos, arzobispos, cardenales, papas.
Todos los papas venían de la nobleza, por ejemplo, y de Italia, de familias italianas, pues que prácticamente los destinaban para ser papa desde chavos. O sea, ya estaban de acuerdo entre ellos quién. Tú que no juegas fútbol, vas a ser papa. Los Medici, los Sforza, todos ya cogieron menos tú, vas a ser papa. Sí. Sí, el de pues hueva. eso no era impedimento. El de hueva. Es que eso no era impedimento. O sea, el Alejandro VI, el Papa Alejandro VI tenía hijos y todo, ¿no? Nunca ha sido impedimento. Pero el día de hoy siguen teniendo. No, pero hijos secretos. Pues ni tanto, ¿eh? O sea, sí. le valía. Le el papado, ¿no? Sí. Era de la familia Borgia. Okay. O sea, Entonces, ahora estoy carraspeando más que nunca por una sopa que me comí que tenía 5 chiles así. Ajá. Pero bueno. Pero ayer. Pero bueno. Ahora me estoy autointerrumpiendo, ¿no? Te estás interrumpiendo y autoalbureando. Pero Chale. Esta, Los 5 chiles que la familia me tienen carraspeando. La familia Bonaparte, luego, o sea, los hermanos y esto luego se hicieron muy importantes gracias a él. Claro, él fue el que llegó más lejos. Él tenía un talento impresionante para la carrera militar. Entró desde los 9 años como cadete. Cuando vimos Los Niños Héroes, pues por ahí comentaban que, bueno, yo no estuve en ese, pero que desde niños, ¿no? Entraban, eran cadetes. Y él a los 24 años ya era general. O sea, hay una película que se llama Napoleón de 1927 que es muda, es hermosísima, y la primera escena es él organizando una batalla de nieve, o sea, de niño, de bolas de nieve con sus compañeritos, que con esa escena, pues las películas mudas eran muy poéticas, con esa escena te ilustran que desde la infancia era un gran estratega. Y nos confirmas que efectivamente en la escuela pues lo demostró, ¿no? Lo demostró, se graduó, empezó a... Primero pues fue pasando por todos los grados, pero a los 24 años ya era general. Ok. Estamos hablando de 1793. Ajá. Él nace en 1769. Uh-huh. Y... todo de memoria, papá. Sí, ya vi, güey. Y ya estoy verificando aquí los datos y... Sí. Como en el show. Ahora, si me equivoco, pues nada más me haces así en secreto. ¿No? Me haces así que no sepa. Secreto? Sí, estamos hablando de 2018. Sí, además desde muy temprana edad también se hizo famoso por sus frases célebres. ¿Cuál? Trata de ser feliz con lo que tienes, por ejemplo. Es de Napoleón. Googleen las frases de Napoleón. Se enamoró, ¿no? De una mujer. Se llamaba Marta. Vive la vida intensamente. Se le dedicó una canción a Marta. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. A Marta, antes de Josefina, esa fue su novia, Marta. Sí. Les escribía poemas muy románticos. Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así. Qué mamaduría de José María Napoleón ponerse ese nombre artístico, ¿no? Si se apellidara así, no creo. No, sí se apellida así, güey. No, ¿cómo crees? No sé si es apellido o nombre. Sí, o sea, sí, debe ser su nombre. hay gente que se llama Napoleón. De hecho, José María Napoleón no van a hablar mal aquí. A ver, Napoleón es un nombre que no era el más común José del mundo. María Napoleón Ruiz Narváez. Ay, mejor conocido como el poeta de la canción. Oye, ahorita que dijiste Narváez, sí, es que, sí, por eso, aparte de conquistar países, pues también era el poeta. Claro, es que conquistaba a las mujeres. La colonia Nápoles será en honor a Napoleón. Fíjate qué pregunta te acabo de hacer. No creo, más bien el nombre Napoleón probablemente tiene algo que ver con Nápoles. Es que Nápoles es una ciudad. Una ciudad en Italia, Napoli. Entonces, Napoleón, pues Napoleón. Acaba de ganar a lo mejor es alguien que viene de Nápoles. Pero sí, ciertamente tenía frases memorables ya en serio. Sí, el respeto al derecho ajeno. Ay, no, es la paz, hijos de su puta madre. No, era un tipo bastante profundo, era muy inteligente y así frases como muy famosas, no me sé ninguna en este momento, pero sí... No, yo sí me sé una, pero es hasta el final. Así que continuemos. Perfecto. Pero sí tiene escritos muy... Sí. Vamos, que está muy interrumpido esto. Ok, llega a general a los 24 en plena Revolución Francesa. La Revolución Francesa empieza en el 89 y él llega a general en el 93. Ajá. Tiene 24 años. Uh-huh. En ese momento Francia era un caos absoluto. O sea, la Revolución Francesa desencadenó un caos inimaginable. Todos se decapitaban a todos. El rey era Luis XVI.
Luis XVI, así es. Cuando él es guillotinado hasta enero, el 20 de enero del 93, 1793. ¿Quiénes son los que lo guillotinan? Los girondinos y los guillotineros puestos de acuerdo. Esos eran partidos contrarios, pero en ese tema se pusieron, o sea, como que había sido ya... La revolución estaba compuesta de muchas facciones, como todas las revoluciones, unos más moderados, unos más radicales. La facción más moderada era Lafayette, que lo vamos a ver en el siguiente episodio cuando vemos la Revolución Americana, que era un general francés noble. O sea, era buena gente. Vale, muy noble, la verdad. Sí. Si él decía algo de veras, lo cumplía. Wow, sí. Además el príncipe además era muy humilde, por ejemplo, decía Lafayette, ¿no? Lafayette. No, sí, Perdonen, por eso le pusieron Les Fayette. sí, Lafayette. Entonces Lafayette dirige la primera fase de la revolución, que eran más buena ondita. Lo que ellos querían era una monarquía constitucional. Más de llegar con Luis XVI de Huicho, a ver, carnal. No te quiero quitar la cabeza, güey. Sí. No, Huicho, no pierdas la cabeza, hermano. No pierdas la cabeza. El rey está empezando a perder la cabeza. Piensa con esto, que todavía lo tienes. Sí, aprovecha, Huicho. No mames. Y aparte lo guillotinaron con su esposa, ¿no? La esposa fue después, el mismo año, pero al final del año. A ver, pero espera. Lafayette primero quieren negociar y pues no se deja el rey. Sí se deja, eso es lo más interesante. El rey cedió totalmente. Lo que ellos pedían era una constitución. No había constitución en Francia. En esa época, eso significa que había monarquía absoluta. El rey era la constitución, el rey era el Estado, como decía Luis XIV, igual que el peje. El Estado soy yo, ¿no? Aquí no hay constitución, no hay ley. Yo hago lo que me ya da le la gana. decimos el peje, sí. El peje. Bien despectivo. Ya van a salir los chairos. Nada. El señor presidente. Okay. Pinche viejito ese. El señor presidente del cacas. Sí, bueno, no. Cuando llegue el mijis de presidente lo respeta. Ese cabrón, ¿no? Entonces, sí. Entonces, yo hice un meme de él hace unos años que lo puse como Luis XIV, así diciendo, el Estado soy yo. Muy popular, me imagino tu meme, ¿no? No mucho, pero está parecido a Barry. El Estado soy yo. No lo pusieron en memelas de Orizaba. No. Pero nada más quedó muy bien hecho con su cara, porque hasta se parece un poco su cara a la de Luis XIV. Yo sí, ya 3 veces mis memes han estado en memelas de Orizaba. ¿Sí? O sea, pero tu cara no, o sea, memes tuyos. Memes que yo hice. Okay. No, sí, imagina tu cara. Pues Slobodsky sí ha estado ahí, güey, con videos, pero bueno. Ok, ya veremos un episodio completo de la Revolución Francesa, que obviamente vale mucho la pena, y si no es que hasta 2. Pero básicamente, cuando dirige el movimiento Lafayette, la idea es nada más pues hacer un par de manifestaciones, de revueltas, para presionar un poco a Luis XVI de que acepte firmar una constitución y que pasen al régimen de monarquía constitucional. Es decir, el rey ya no es un soberano absoluto. Como hoy en día los ingleses. Los ingleses no es más bien una monarquía parlamentaria, pero es la misma idea. O sea, digamos, pero tiene al rey ahí. En España sí es... O sea, en Inglaterra no existe una constitución. Nunca ha habido una constitución inglesa. Hay pues la Carta Magna y lo que sea que se parece, pero ahí es otro tipo, funciona un poco diferente, es un derecho consuetudinario, las decisiones están más en manos de los jueces, pero el parlamento es el contrapeso al monarca. En Inglaterra, para llegar a eso necesitaron una revolución también, pero fue más ligera. Igual decapitaron al rey, pero fue más ligero. Es que hay revoluciones que son más ligeras, revoluciones que son cargadas. Revolución antes del COVID-19, la avenida Revolución atascada hasta su madre siempre. Ahorita pasas ahí. Ahorita está ligero. Ahí pasa el doctor Stern ahí con su moto. Ahorita ya le podría poner Avenida Revolución Inglesa. Ustedes no lo saben algunos, pero el doctor Stern se pone su trajecito y todo, pero va en moto. De noche es Ghost Rider. Sí. Pues, no, el estilo no lo puedes perder ni porque vayas en moto. Y entonces estos güeyes, claro, Doc, bien. Entonces estos güeyes finalmente la facción más agresiva dice, ya basta de platicar con Luis
Así, con sincero respeto. Con Luis. Con su majestad. Sí, con Luis. El ¿Qué Luis. pedo con el pinche Luis? Y ahí es Ah, donde el se armó, en pinche serio, ahí es donde Luis se quitó el sombrero y dijo, a ver, basta ya. Y la peluca. Yo les firmo la O peluca. sea, como 3 fases de cosas Exacto. que te tenía que quitar. La banda presidencial, Sí, sí, la sí, banda sí. monárquica, la chingadera. Sí, 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 así Ahora ya, sí. Ya no se podía Y estaba mover. flaquito Luis. Oye, iba así que Exacto. así que se Ya quitaba, era todo ¿no? flaco. A ver, hijos de su puta madre, ¿qué nos está haciendo de pedo? Pues nosotros le hacen todavía para bajarlo a la guillotina. Todavía le hicieron un beso pipo, güey. Chale. Imagina que le hagan beso vivo cuando Chale. No, Sí, qué justo falta de cuando- respeto a su majestad. O sea, es que justo un instante antes de que Se voltea. Oye, espérate. Y ya Sí, se acabó. justo un instante antes para recibir la ofensa y vámonos. Y entonces lo decapitan porque pues No, eso bueno, todavía pasa un tiempo. O sea, la Constitución se firma en 1790. Y se queda 2 años completos Luis XVI como bajo la monarquía constitucional. Ah. Pero había mucha tensión. Había gente que sí lo quería, gente que no lo quería. Pues sí. En algún momento van por él a Versalles y lo sacan. O sea, varias veces lo llevan a la fuerza, se lo llevan, le obligan a vivir en las Tullerías, en el centro de París. ¿Qué son las tullerías? Ajá. Que Es, era es, culero, ¿no? otro palacio real, eran. Ay, o sea, pobrecito. Sí. Yo pensé que era una unidad. No, vivían. nacional. Normalmente su residencia era en Versalles, que era, bueno, el super palacio. Claro. Y las Tullerías, pues era también Un un palacio. super palacio, Un pero un poco menos ostentoso. Más chiquito. Entonces, pero lo obligan a vivir ahí para que esté en el centro de París, ahí cerca del pueblo. Ok. Y en algún momento el rey se escapa. De hecho, esto es antes. Se trata de escapar con su familia hacia Versalles otra Alemania. vez el pendejo. Eh, Vamos a regresar otra vez. Sí, no hacia sabe Alemania por qué. porque su esposa, María Antonieta, era hija del emperador de Austria. Entonces querían refugiarse en Austria y de alguna manera organizar un ejército y invadir Francia, salir de Francia y luego regresar a invadir para retomar el poder, ¿no? Pero eso no le gustó nada a la gente, los apresaron, iban en una carreta así de noche, los descubrieron, los apresaron, los regresaron a París. ¿A dónde vas, pinche Luis? ¡Órale! ¿Quién es Luis? Entonces, exacto. Vestido de rey. ¿Quién es Luis? Sí. Todo pendejo. No, pues imagínense, o sea, después de lo que estaban acostumbrados, así, el esplendor absoluto y todo, pues de repente era prácticamente ya un preso, estaba Oye, pero secuestrado. no les bastaba con. A Sí. ver, ya tenemos la monarquía constitucional. Sí, es que ahí Ya déjenlo en paz, Lafayette güey. ahí se retiró. Ahí dijo, ya Dijo, mismo. aquí hay mucha necedad. Sí, Aquí es, Lafayette. yo logré lo que aquí ya- Lafayette. aquí ya- Lafayette. Ya Sí, después. sí, no, aquí sí yo ya logré lo que quería. Estos locos quieren más. Lafayette previó que eso iba a ser un desastre y es el único revolucionario que llegó a viejo. Todos los demás acabaron guillotinados. Todos. ¿Ah, sí? Uno guillotinaba al anterior y el siguiente al El bicho güey viendo cómo los guitarras. Al final no Lafayette. No Lafayette tanto. Sí, es el único que acabó una vida pacífica, feliz. Entonces ahí ya se Chido. fue y ya obviamente. Se retira. Y ya entonces, entraron los pero necios. Luis XVI pues ya no tiene ni a dónde huir ni nada, queda totalmente ya a merced. Sigue siendo el rey, pero ya prácticamente un títere. Pero sigo siendo Ah, exacto. el rey. Con dinero Hasta o sin que dinero. empieza a surgir, en ese momento Sin surge cabeza o sin cabeza. Surge Danton, surgen los jacobinos y los girondinos. Los jacobinos ambos eran republicanos, pero los jacobinos eran mucho más radicales, eran así como como protomarxistas o algo así, eran Ok. como medio socialistas, muy radicales, violentos, medio místicos, una cosa muy rara. Los girondinos eran más pacíficos y ellos querían una república tipo Estados Unidos, que eso también es el siguiente episodio, pero era una república nueva. O sea, estamos hablando de que al mismo tiempo estaba pasando Un poco antes, la historia de Estados Unidos es un poco antes, ¿no? la Porque- 15 años antes. La independencia de Estados Unidos. Ajá, más o menos les Pero llevan. sirvió de inspiración, me imagino. O sea, dijeron. Claro, no, totalmente. De hecho, el mismo Lafayette eso es lo que también quiero saber. peleó en Estados Unidos. Ok, o sea, sí, porque luego como que oímos las historias por separado y ni siquiera ubicamos en el tiempo donde Sí. coinciden. Entonces realmente estamos hablando de que son épocas similares y son movimientos muy similares, exactamente. ideologías similares. Así es. Entonces, Como ahorita, ¿no? Que les copiamos el COVID.
Bueno, en realidad lo que dices, digo, fuera de la broma, pero sí es cierto, en el mundo en general tienden a pasar las mismas cosas, mismos movimientos políticos, es raro el que se queda atrás. Exacto. Sí, pues es el zeitgeist, el espíritu del tiempo, ¿no? Por eso cuando descubrieron América hubo que tomar la decisión de ¿qué hacemos? ¿Actualizamos América a nuestro ritmo o nos regresamos nosotros a usar taparrabo? A ver, ese outfit no me convence. Como que está fresca la moda, está fresca, pero no sé si vaya con ya nuestra modernidad. Sí, en la corte no puedes. Pero mira, hoy en día casi ya nada más a la gente le falta andar de taparrabo. Entonces, todo es cíclico. Todo es cíclico. Ah, exacto. Y entonces, estamos hablando que finalmente Danton y todos estos. Danton llega a ser el líder de la revolución en este momento. Todavía era un buen líder, era un moderado. O sea, los girondinos tenían una visión más tipo Estados Unidos, más capitalista, más de federalista, o sea, de más gobierno más pequeño, más autonomía regional. Y los jacobinos eran totalmente centralistas y de tipo medio socialistas, ¿no? Entonces empiezan a pelear, pero se ponen de acuerdo en el momento de ya no queremos al rey. Llegan a dominar la Convención Nacional, que era como el Congreso. Y entonces instauran un tribunal para juzgar al rey, ¿no? Que eso era algo novedoso, o sea, eso no las figuras del rey siempre han sido como cuestionadas, ¿no? Como decir, güey, yo nací aquí, de campesino, y este güey nada más por nacer le dieron una corona. Todo, claro. Sí, da coraje. Pero el concepto desde su punto de vista era, no, pues es que este es mi territorio, yo te estoy dando chance de que tú vivas ahí, o sea, este es mi rancho. El país es mi rancho y me lo heredó mi papá. Porque, o sea, así como tú ¿Es similar a eso? O sea, sí, claro, es eso. Es propiedad. Es propiedad del rey. Estás en mi el reino es, en una monarquía absoluta, el reino es propiedad del rey. Igual que un condado es propiedad del conde, pero el conde está sujeto a un duque o a un príncipe, a un rey. Así cambia la perspectiva. Y el rey, pues ya no está sujeto a nadie. Entonces, es el dueño de todo el territorio o el que tiene como vasallos a los dueños de los territorios, que son los señores feudales. Ese es un rey. Pero igual le pagan renta. Le dan tributos, sí. Es lo mismo, es una renta porque te deja vivir y trabajar en su propiedad. Ese es el concepto desde el punto de vista de la monarquía. Desde el punto de vista del pueblo, pues ese cuate, como por qué, ¿no? O sea, y ellos obviamente pues es el derecho divino. O sea, yo si nací aquí es porque así Dios quiso. Sí, el pueblo lo ve así porque o sea, tienen que también ellos tener esa cultura, ¿no? O sea, nacieron sabiendo que ese es el dueño. Sí, además es que hay buenos reyes. Tampoco es que todos los reyes. Hay reyes buenos que hacen mucho beneficio. Entonces la gente los reyes magos, por ejemplo. Los reyes magos te traen regalos todos los años. Carlos V, pues. Chocolate emperador. Chocolate, delicioso. Exactamente. ¿No son galletas emperador? No, sí, las galletas son emperador. Sí, el chocolate es chocolate y las galletas son emperador. Luego chocolate es rey. Exacto. El rey David canta las mañanitas. Pero ya en la ilustración, digamos que la perspectiva de la gente de la ilustración, los teóricos de la ilustración, que como vimos en otro capítulo eran sobre todo masones, es una ideología masónica, ya sienten, bueno, la humanidad ya llegó a su madurez, ya no necesitamos estas tonterías de reyes absolutos y que estos lujos y que se las pasaban en guerras, entonces te obligaban a conscribirte en el ejército y pues te mataban. O sea, no existía la libertad, no existía el concepto de derechos humanos. Como digo, sí había reyes buenos y bondadosos que en general la vida en los reinos no era tan terrible y tal, pero estabas atenido a la suerte de a ver si me toca es el pedo, un que rey depende bueno. de la decisión de una persona nada más, güey. Exacto. ¿Sabes? O sea, si el rey monarquía de mono uno, ¿no? Si el rey ya valió madre mentalmente y pasaba bastante, además pues el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces era bastante común que los monarcas absolutos también estuvieran un poco zafados, ¿no? Además de que se casaban entre ellos, los que ya salían medio o berrinchudos, inmaduros, tomando decisiones eran estúpidas. Unos pijos, hay unos fresas. Imagínate un fresa, ¿no? Me recuerda a alguien que de repente hereda un trono y es el monarca. Pues a nuestro viejito.
No, Berrinchudo. Berrinchudo, toma decisiones de Exacto. pendejos y claro. Sí. Se puede ser un monarca ese güey. Exacto. pero no es un monarca, esa es la cosa importante. Él cree que sí, pero bueno. Creo que sí. El Estado soy yo. Sí, así es la frase de Luis XIV. El Estado soy yo. O sea, punto. La persona del rey es el Estado. A donde va el rey, ahí está el Qué Estado. interesante que en la ilustración digan, a ver, esto que toda la vida hemos conocido como una verdad absoluta, como algo, una realidad innegable, incambiable, decidimos desafiarla. Eso es lo hermoso del ser humano. La chairez, ¿no? Pues es que no es chairez. Tiene un toque de chairez, o sea, o más bien... No, más bien lo O sea, convertí. esta idea que tiene algo de buena, que en principio es buena, también es la madre de todas las ideas absolutamente tóxicas y destructivas que llevaron a Hitler, a Stalin. O sea, esos son productos de la ilustración también. O sea, Ok. no todo. Incluso Napoleón es un producto directo de la ilustración, que también era un... Pues no un Hitlercito, pero ahorita vamos a ver las semejanzas y diferencias, pero sí era un absolutista. Es lo normal que de las cosas buenas salgan cosas malas. O sea, el ser humano pues tiene Así todos sus es. matices. Pero como quiera, La idea está bien. similar a lo que decías en un episodio que hicimos, el episodio que hicimos por Zoom. La libertad es tan deseable que es preferible que exista aunque tenga sus malas consecuencias. Claro. Y hablando de la ilustración, hay muchas ilustraciones de Napoleón, bien bonito, con su manita aquí metida, ¿no? Qué ilustración. Y ahorita vamos a Es hablar entonces de cuando eso. nace la ilustración. Antes nadie dibujaba. Nadie, güey. Nadie notaba que se metía la manita. No, y nadie dibujaba nada. No, entonces existía de repente eso. ya empiezan a ilustrar y entonces por eso es la ilustración. Vamos a un corte y regresamos inmediatamente. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ok, nada más para dejar claro, la ilustración viene de iluminación. Sí, Ajá, enlightenment despertar, en inglés. Sí, l'âge de lumière en francés, la era de las luces. Sí, porque es como ya llegó la luz a la humanidad, ¿no? Hay todo un rollo místico atrás de eso. La O transformación. sea, la ilustración tiene muchas cosas buenas, pero también hay que tener cuidado de no exagerar. Sí, tiene muchas cosas malas también, ¿no? Sí, en el rollo de, sí, nosotros los personas somos los que contamos y no tenemos que, y entonces, de repente ya Es un hay un pinche desorden comunismo. absoluto. Hay un Es que pinche ¿cómo mides la fascismo libertad? culero. La libertad. Y además, Fascismo, exacto. parte de una idea errónea, ¿no? Ingenua, de que el ser humano es bueno por naturaleza y que la razón por la que parece malo o por la que se vuelve malo es porque la sociedad lo corrompe. Es una idea muy chaira. Ajá. La sociedad te corrompe, pero en realidad somos buenos. Entonces, si derribamos esas estructuras sociales que causan el mal, todos vamos a ser buenos. Todos los movimientos totalitarios, el nazismo, el comunismo, el fascismo, el que se te ocurra, el mismo Robespierre, que fue el primer totalitario así de la Revolución Francesa, tienen una cierta buena intención. O sea, hasta Hitler, en realidad su intención era hacer a la humanidad mejor, hacer a la humanidad buena. Aria. Aria y lo que tú quieras, según su concepto. Charia. Pero Charia. Charia. Era un chairazo Hitler, un total chairo. Y un enfermito. O sea, el problema es, a final de cuentas, una cosa es que el método sea correcto y otra es que la intención sea... ¿Cómo lo Resultaron hagas? peor estos enfermos que los anteriores, ¿no? O sea, es peor Hitler que cualquier emperador romano loco, que Nerón, que Calígula, que el que sea. O sea, Sí, es sí, peor. Sí, había más tecnología. Entonces, y con más tecnología, exactamente. Y después de la revolución industrial fue mucho más peligroso. todo Sí, esto. no mames. En la época De hecho, romana corrías y te alcanzan, güey. Nietzsche tiene una frase que explica esto. Dice que el socialismo es el moderno hijo y heredero de los antiguos despotismos, o sea, de estas monarquías despóticas, pero que es peor, ¿no? Lo dice Nietzsche, porque pues las otras pues, sí restringía tu libertad y tal, pero dice que el socialismo aspira a la aniquilación total del individuo.
Ajá. Eso es lo que quiere el socialismo, que desaparezcan los individuos, que todos seamos una masa. El colectivismo extremo, ¿no? Pues lo lograron con Cocom. Sí, no, yo estoy lleno de socialismo. Sí. Tú no. Ya está más flaco Coquis, ¿eh? Es la ropa. Ya bajó ya. Sí. Nietzsche, sin embargo, también tenía unas ideas medio locas, pero medio en racistas. esta frase tiene razón. En esa frase tiene toda la razón. Y sí, o sea, los niveles a los que llegó Mao y el que ama a Mao, sí, el que ama a Mao llega a unos niveles. ha llegado lejos. Déjame aclararles. ¿Qué Mao? Sí, exacto. ¿Nieto? Exacto. Chinga, me lo ganaste. Porque Yo que dije, que le iba a aclarar que es Mao Zedong. Eso sí, no es Mao Nieto. Ni Mauricio Garcés. Mao Zedong. Sí. O sea, esos niveles a los que llegaron estos locos nunca se habían visto, ¿no? Era inconcebible. O sea, ni Iván el Terrible. Ni se volverá a ver. No sabemos, ¿no? No es imposible que se vuelva a ver. De hecho, se está preparando el mundo para volver a ver eso. ¿Tú crees que claro. Es como un ciclo de... Sí, claro. Las ideas actuales son perfectas para eso. Te veo emocionado, Coquis. Lo siento como planeando así. Sí. Mi revolución. No solo yo voy a hacer la masa. Sí. Los aplastaré a todos. Sí, entonces, mira, Albert Camus tiene una frase cuando explica esto en su excelente... Pero dile en español. Albert Camus. Albert Camus, el famoso escritor francés, premio Nobel de literatura y gran filósofo, además de literato. Nobel. Nobel. No. Corregí al doc correctamente, por una vez. Ah, sí, era el premio Nobel. Premio Nobel. Sí, Una doc, una de cada. Pero es albur. No, es Nobel. Bueno, no sé, en sueco supongo que es Nobel. Ah, ok. Pero en español tradicionalmente sí. Sí, pero Albert Camus es Albert Camus. Camus, claro. Seamos correctos. Alberto Camus. Que tiene un maravilloso libro. Alberto Camus. Camus tiene un maravilloso libro que se llama L'Homme Révolté, el hombre rebelde. Lo recomiendo muchísimo. El que quiere entender bien la historia, ese es un gran libro, El hombre rebelde, Albert Camus. Y ahí viene una frase que dice, no la sé exacta, pero algo así como: el esclavo empieza pidiendo su libertad y termina queriendo ser el rey. Ok. ¿No? Algo así. Esa es la historia de la Ilustración. O sea, empieza... Le das la mano y te agarra el pie. La verdad, sí. O sea, eso es lo que pasa. O sea, se abre una puerta, digamos, para el pueblo que nunca había existido y se desborda. No puede con la dosis que le dieron. Descubren que, ok, entonces puedo todo. Se chido. Desborda. Mames. Ahora, creo que nos estamos metiendo un poco ya en el tema concretamente de la Revolución Francesa, sí, que es muy bueno, pero la verdad, Napo. definitivamente amerita un capítulo en sí mismo. Digo, casi llevamos. Casi llevamos todo el capítulo. O sea, podemos no seguimos hablando de la Revolución Francesa y hacemos otro de introducción a Napoleón. Ajá. O sea, si quieres podemos hablar de la Revolución Napoleón y luego hacemos uno concreto de Napoleón. Ok. Si te lo sabes todo. Es que el doc dice, ¿yo de qué quieren que hable? A ver, aquí orgánico. Fechas y todo. Ok. Seguimos con Revolución Francesa. Entonces, y no me preparé, pero vamos. Bueno, toda tu vida Dios me agarre a confesar. ¿Sí quieres hacer eso? Sí. Va. Está bien. ¿Estás seguro? Y si después hacemos otro específico, también vale la pena. O sea, es un tema que nunca se agota. La Revolución Francesa es el acontecimiento más importante, pues desde por lo menos que será desde la caída de la Edad Media, ¿no? Desde el fin de la Edad Media. Y la verdad es que en realidad es más importante, que eso es definitivamente de los acontecimientos más importantes de la historia. Y de hecho se considera que a partir de la Revolución Francesa ya es la época contemporánea, ¿no? Antes era moderna, o sea, en 1600 es moderno. Aunque suene raro, pero esa es época moderna. O sea, a partir de 1453, el número de boletos vendidos, a partir de 1453 empieza la Edad Moderna, termina la Edad Media y empieza la Moderna. Y en la Revolución Francesa hay otro gran cambio, que empieza la época contemporánea. O sea, se considera que en la caída de Constantinopla ya se rompió como la mentalidad bruta de antes.
Bueno, no bruta, o sea, nada más son esquemas diferentes, ¿no? De funcionar. Que algo cambia muy radical. Tiene que ver con la cultura. Sí, pues con cultura, con política, con la forma de... Pero es mucho más grande el cambio. O sea, el mayor cambio que hubo de la Edad Media a la Edad Moderna fue el Renacimiento y el protestantismo, ¿no? La Reforma protestante. Son los dos grandes cambios. Pero es mucho más grande el cambio de la Ilustración. O sea, ese es de hecho el mayor cambio en toda la historia de la humanidad. Nunca ha habido algo así, ¿no? O sea, para la idea de la Ilustración era crear un nuevo orden mundial. Empezando por Francia. Empezando en Francia y de ahí extenderlo a todo el mundo. Pero eso del nuevo orden mundial sí existe. Y es... pero no es como lo pintan ahorita. De... además malicioso. Exacto, malicioso. No, para nada. Y además los que más, o sea, oyes a chairos, así gente muy izquierdosa y comunistoide y así que temen el nuevo orden mundial y no se dan cuenta que para empezar es un concepto de izquierda. El nuevo orden mundial es un concepto totalmente de izquierda o de centro izquierda. Ajá. Que es el liberalismo de la Ilustración, que viene para cambiar todo y barrer con el antiguo orden que era dominado por las monarquías absolutas, el clero y la economía mercantilista. Ok. ¿No? Pero ¿por qué dices que no hay un nuevo orden mundial ahorita? O sea, que... sí hay, pero ese nuevo orden mundial empezó hace 200 años. O sea, tú dices que la idea de esta chaira es que todo está yendo a tendencia de izquierda. O sea, lo que dice el Doc es que ahorita se está dando ese nombre a algo equivocado. Exacto, ese nombre se está dando a algo actual, como no, es que los Illuminati están conspirando para el nuevo orden mundial. Y tienen un pequeño atraso estas personas de 200 años, porque eso ya pasó. De hecho, la frase nuevo orden mundial, a ver si la ponemos aquí, por favor, en el dólar, en el billete. Nadie trae aquí un billete de $1. No te fallo, mira. Yo nomás de $100. Sí, yo también uso puros de esos, pero... De hecho, sí tengo un billete de $1. Tengo cacao. ¿Le puedes poner pausa? Bueno, damas y caballeros, pues ya estamos de regreso y tenemos... $1 para cada quien. Ay, ¿y con lo que vale? Pero es prestado, nomás ahorita. Uy, así que chiste. Ya está yendo a depositarlo, güey. Es nada más. A ver, ¿cómo es? Uy, así que chiste. Es para la ilustración nada más de lo que nos vas a decir. Y aquí don Eric nos pone $1. ¿Qué es lo que tiene, Doc? La pirámide. Sí, vamos a concentrarnos en el lado acá de la izquierda, atrás de la pirámide. Dice Annuit coeptis. Ajá. Eso es algo así como da su beneplácito. Es más o menos lo que estoy diciendo. Como un saludo, ¿no? ¿Y a quién se referiría? Pues al ojo que está aquí en medio, en este triangulito, que es un signo masónico de totalmente. La sabiduría, del conocimiento. Dios. Dios. El gran arquitecto del universo, así es como le llaman los masones, que es Dios. Y abajo dice Novus Ordo Seclorum. ¿Ya lo vieron? Ajá. Está la pirámide, que también es totalmente masónico. Hasta bajito de la pirámide una fecha. ¿Alguien tiene muy buena vista? Yo. Dice MD CCLXXBI. Ay, qué buena vista. Entonces son MD 1776. Ok. Esa lo vamos a ver en el episodio de los gringos. Que todo pues ya se va a conectar. Vamos a ver hace más, sí, o sea, Revolución Francesa, Ilustración, Revolución Americana y Napoleón. 3 temas muy conectados. Y el águila igual tiene, ¿no? Como un escrito en un idioma. Se llama inglés, dice of the United States. Dice one. No, eso sí no mames. Lo que tiene arriba el águila, sí no lo alcanzo a ver. Son 13 estrellas, son las 13 colonias originales. Ya trae 13 flechas en la pata. Dice pluribus unum.
Pluribus. Pluribus. Pluribus es como la competencia. Dice, de muchos, uno. Del turibus. Del turibus. Cabe más que del pluribus. Pluribus unum. De muchos, uno. ¿Ya terminamos de verlo? No. Ok. Vamos a regresar a la pirámide abajo. Dice Novus Ordo Seclorum. Ajá. Me va a decir, no, es que está pendiente para la próxima clase. Más cosas que tenemos. Préstame dos más, ¿no? Para que los analice. Ajá, Norbus. Eso significa nuevo orden de los siglos. Y de ahí sacaron lo del nuevo orden mundial. Novus Ordo Seclorum. Ajá. Y ahorita hay que poner, por ejemplo, tan. Sí, está muy divino su billete, güey. En Dios confiamos. Sí, lo sí, del claro. ojo. ¿Qué tenemos? Morelos ahí. Bueno, se rompe, güey. Sí, Carmina Burana, por favor, sí, para esos dólares. Siempre da como miedo así de una conspiración, así tan. Bueno, Doc, sigamos. Oye, ¿y solo el del $1 tiene esas cosas o los demás también? Como que solo esto solo el de $1. Ok, el nuevo orden mundial era la meta de la ilustración: barrer completamente con todo, instaurar democracia, la ciencia, en fin, todo esto suena muy bien, pero insisto, hay que tener cuidado, no todas las consecuencias fueron positivas. Partía de muchas ideas muy ingenuas, ¿no? Creían que de verdad estas revoluciones iban a traer el paraíso a la tierra. Y no fue así. Lo que trajeron fue un nuevo orden político. Ya spoiler alert, nunca va a pasar nada bueno, ¿no? O sea, siempre las cosas se van a descomponer. La tendencia es sí pasan cosas buenas. Depende de cómo pasan cosas buenas. Cómo manejes la pero las información. cosas buenas pasan cuando no tienes estos sueños místicos de grandeza, de arreglar todos los problemas del mundo. De un trancazo. O sea, eso es el comunismo, eso es el nazismo, estas cosas violentas de que parten del hecho de que la violencia va a traer una humanidad mejor. Eso es absurdo en sí mismo, esa es una estupidez. O sea, vamos a matar a mucha gente y ser muy violentos para que seamos mejores, ¿no? Bueno, realmente si matas a todos, el mundo se pone poca madre. Sin tráfico, todos, imagínate. Ahora sí, revolución, sí, para siempre. Revolución ya sí, ya nadie. Will Smith nomás va a ser el único ahí. Sí. Soy leyenda en revolución. Entonces, la Revolución Francesa quiere lograr estos ideales, pero ocurre lo de siempre, que empiezan a salir facción. No, yo creo que los ideales se van a lograr siendo muy radicales. Hay que matar a todos los nobles, que no quede nadie vivo, que no quede gota de sangre aristocrática, para que nadie pretenda después ponerse por encima del pueblo. Otros no, bájenle. Unos un gobierno más diluido, otros no, un gobierno más fuerte. Entonces empiezan a surgir las mismas divisiones de siempre. Con otra cara. Con otra cara. Es increíble, es como lo mismo. Hay un meme o un GIF, o no me acuerdo. Es como que es una estatua así y unos revolucionarios que la tiran y luego da como toda, ¿no lo han visto? Da toda la vuelta. Y regresa lo mismo. Es como un capítulo de South Park de cuando Walmart llega al pueblo y descompone el pueblo porque pues Walmart se come todo el comercio y entonces todas las tienditas maman. Y entonces deciden destruir Walmart. South Park es una gran serie, ya no está en boga, pero fue, no mames, épica. Sí, que hablaba, ¿no? Que hasta hablaba el Walmart finalmente pues resulta que era como una entidad, lo destruyen, que también Walmart hace muchas South Park hace muchas analogías de la historia del mundo. O sea, es justo esto lo que quieren caricaturizar, que destruyen Walmart ya con antorchas y la chingada y se ponen a cantar todos primitivos, sí, porque lo que querían era que proliferaran sus tienditas, y entonces en el mero lugar donde estaba Walmart ponen una tiendita y poco a poco se empieza a crecer y se construye otro Walmart con otro nombre y el capítulo termina en que otra vez lo destruye. Su Soriana ahí. Sí, lo mismo, güey. Y entonces, o sea, sí podemos decir que las cosas se van haciendo un poquito más civilizadas, pero tienden a descomponerse porque hay facciones. Nunca va a haber un paraíso en la tierra establecido con el poder del Estado. Eso es un hecho. No hay manera de que eso exista. La izquierda, su esencia es que cree que sí.
¿no? Y por eso destruyen. Para crearlo. Supuestamente para crearlo, pero nunca lo crean. Crean una distopía, ¿no? Crean siempre una cosa mucho no peor. Atacan a la herida, atacan el Y dolor. el conservadurismo, si es muy radical y son muy reaccionarios, entonces, bueno, no quieren ningún cambio, son como nada. Pero la mayoría del conservadurismo es más bien moderado, y lo que dicen no es que no haya cambios, sino que haya cambios moderados, graduales, sin esas pretensiones absolutistas, sin esos sueños guajiros, sino vamos a fomentar la ciencia, la tecnología, y poco a poco vamos mejorando, ¿no? Ok. Y entonces el proyecto de Estados Unidos es muy diferente, o sea, tiene mucho que ver en común con el de Francia, pero también son opuestos en muchas cosas, y el resultado fue 1000 veces mejor en Estados Unidos, porque tuvo un toque más conservador. Ya. Como vamos a ver en la siguiente. Como que sabían, ¿no? Que no podían ser tan liberales en esa época, y dijeron, vamos a seguir como con lo mismo, como tú dijiste, pero cediéndoles un poco a la sociedad, ¿no? Sí, como una transformación ahí a medias. Ajá, es como la idea que está bien. O sea, no puedes soltarle, o sea, de una transformación completa a la sociedad, güey, porque no todos piensan como tú. O sea, tú piensas, yo necesito una transformación. Pero si la sueltas masivamente... Exacto, para empezar, como no todos piensan como tú, entonces por eso es que estos radicales lo que primero que hacen es exterminar gente. O sea, como el que no piensa así, o sea, nunca van a cambiar, entonces vamos a exterminarlos. Los judíos siempre van a impedir que avancemos, vamos a exterminar a los judíos. Los burgueses, los aristócratas, entonces es un furor asesino nihilista. Nihilista es de nada, o sea, que no llegan a nada, no les interesa nada, solamente es matar, destruir, así una justificándose con estas ideas de grandeza chaira, ¿no? Con estas utopías. Después de términos nihilista, utopía, sí, la distopía, chaira. Chaira. El chairo ya se quedó. Así, ¿Sí? Claro. Es una gran palabra. Es una gran parte. Está perfecto. Cuando yo era joven, la chaira era otra cosa. Pues de ahí, puede que de ahí venga. Esos sueños. ¿No sabes? No, güey. Sueños, che. Pues, ¿cuál es el sinónimo de chamarra? Sí, la Manuela. Pues puede que de ahí venga. Sí, de que están entre ellos solitos dándose cuerda en pendejadas. Exactamente. Pues eso es la historia de la Revolución Como Francesa. yo ayer. Y entonces, de repente, los girondinos y los jacobinos se ponen de acuerdo en que la solución es guillotinar al rey y establecer una república. ¿Qué negociazo habrá hecho el afilador, no? En esa época. el que inventó las Cuando guillotinas, güey. llegaba con las Guillot, de hecho se llama Guillot y por eso se llama guillote. Y puta, o sea, se hinchaba, güey. Ay, mi guillotina. Sí, además. Que la probaba con sus asistentes. Además, no sé si es la primera vez que se hace, pero bueno, no es la primera vez porque ya en la Edad Media, en la Inquisición y tal, pues pero se inventa un aparato tecnológico para matar. O sea, se desarrolla tecnología exclusivamente para matar. Para ejecutar. Para ejecutar. Ajá. Y además la guillotina representa mucho también esta ilustración violenta, ¿no? Porque es como la ciencia aplicada, cuál es el método más rápido, efectivo, higiénico, digamos, o indoloro. Decapita. Así, con o sea, es un invento interesante y que además eficiente, ¿no? Sí. Y ya para matar a escala industrial. La Inquisición dijo, mira qué ofertón. Estaban al 2x1. La nueva Inquisición. Exactamente. Que el Guillot, por allá había un rumor que el inventor de la guillotina, Guillot, que lo habían guillotinado eventualmente. Creo que sí, de hecho. Lo googleé y me parece que no. ¿No? O sea, como, yo había oído hay disputa. Okay. Pero imagínate si sí, el inventor y eventualmente, órale. Pues algo así pasó porque a Robespierre, que fue el que más guillotinó gente, sí lo guillotinaron. ¿Sí? Sí. Pues qué buena onda, ¿no? Pues bueno, fue cierta justicia, pues sí. Robespierre es el perfecto prototipo de dictador chairo, que sale, él era un abogado medio ñoño y muy muy virtuoso, digamos, y muy clavado con la virtud, se consideraba incorruptible y quizá lo era. No necesariamente estos dictadores tan malos y eso no necesariamente son corruptos, son algo mucho más que corruptos, ¿no? O sea,
Y él se consideraba incorruptible y virtuoso, o sea, un fariseo perfecto. Y surge en el bando jacobino, que era el más radical, el más violento. Y llega un momento que declara, después de la ejecución del rey, dice, ahora nuestros enemigos son los girondinos, ¿no? Porque eran moderados, eran relativamente moderados. Y querían un modelo más gringo. Son muy extremos, ¿no? Se ponen unas pedas muy fuertes, ¿no? Sí, ya es una malacopés ya extrema, güey. Son muy Exacto. muy Los llevados. girondinos, güey, ya. Ya, güey, ya, güey, ya. Porque no, además no es broma, nos echaban unos discursos de horas, o sea, era famoso Robespierre, sus discursos sobre la virtud, sobre cosas totalmente místicas, el gran arquitecto del universo y la luz. O sea, era un rollo mafufísimo. Estaba bien pacheco seguramente. Sí. Pensando y pensando. Ahí nos pones el güey ya. Era como un AMLO, pero articulado. Ajá. Que tal hoy le hemos dado, pero él sí. No creo, sí, exacto, no creo. Yo creo que él sí decía cosas Sí, no, de hueva, era pensadas. más o menos pensante. Sí. Continuas. Y algo. No se interrumpe. Y culto, y se vestía más o menos bien. Pero así denso. Denso, que llegó la luz, la nueva era. Haz de cuenta, pues Lenin o todos estos ¿Y quiénes son los pendejos que están ahí oyendo sus pinches discursos? Pues los niños que hoy, hasta el día de hoy hay idiotas que admiran a Lenin. Y que Yo tengo un profesor que le pusieron Lenin por Lenin. Pues sí. Hay un montón de Lenins, güey. Sí, un montón de sí, Lenins. Y yo conocí a un Fidel Ernesto y Lenin Kravitz, que tal, como Conocías. de hecho el presidente actual de Ecuador, ¿no? Se llama Lenin. Lenin. ¿Tú conocías a un profesor que qué? Disculpen, es el Dr. Stern. Llamadas. Sí, Doctor Stern, no. quiero aprovechar para decir que ahora nos ven más, o sea, ha bajado el rating de los podcasts, o sea, escuchados. Pero ya hicimos un cálculo que una proporción de la gente, digo, bajó poquito, pero esa proporción fue porque se fue a YouTube desde que entró el Dr. Stern. Te quieren ir a ver por tanto que dicen la gente en A el ver grupo. si es cierto. ¿Quién es ese güey? Es que en el grupo, para quienes no lo saben, tenemos un grupo que se llama El Desprecio de la Historia Podcast en Facebook. Y la banda devora vivo al doctor. Toda la banda, güey, ya. Hasta gente de otros podcasts. Te estoy hablando a ti. Estuvo bueno. Perdón. Entonces está el pinche denso y está aquí Entonces se hace del control absoluto. Había un directorio que eran varios. Era como un comité que dirigía la revolución. Y se crea el Comité de Salvación Pública. Nada más imagínense el nivel de chairada. Ajá. El Comité de Salvación Pública. O sea, ahí entendemos esa onda salvífica, es decir, religiosa incluso, ¿no? Okay. Que tenían estos místicos, ¿no? Había estatuas así de la diosa razón. O sea, estaban muy fumados. Y a ese Comité de Salvación Pública es el que dirige Robespierre. Okay. Y la salvación pública consistía en guillotinar a quien se pusiera enfrente. Esa es la salvación. Básicamente guillotinaron a casi todos los aristócratas franceses o estaban exiliados, ¿no? Los que O sea, se tú eres un güey ahí riquillo, buena onda y Adiós. Y de repente, y a los girondinos. Y luego también apareció una figura de otro super no sé que radical ese comité fue el que fue a graficar Polanco, güey. Marat. Era un Marat, se escribe. Marat. Hubo otro loco así que se echaba unos discursos impresionantes. Y una girondina, fíjate, se me olvidó ahorita su nombre. Una girondina logró meterse hasta su bañera y lo mató ahí con un... No chingue. Ajá, ahí hay un cuadro ahí Con muy un radio se lo famoso. aventó. Lo hizo con el efecto de sonido y todo el doctor. No. Después fue como Chespirito, ¿no? Le pega. A ver, le voy a aventar la pelota al señor Barriga. Dale. No, tú con el de este. Ah, sí. Ya todavía. Yo se le siempre he hacía, dicho que güey. las campanazos de Chavo del Ocho es lo Son lo mejor. máximo, ¿no? sí, Sí, son sí. súper chistosos. A ver, Bueno, girondinos. girondinos y jacobinos eran los que se peleaban. Los En rudos este momento los jacobinos tienen el control. son los aburridos, los densos. Los densos Jacobinos. y muy violentos son los jacobinos. Girondinos, buena ondita. Pues son más Moderados. más aburguesados, más pro comercio, pro Estados O Unidos. sea, son los que sí sirven
los que siguen sus son los que hubieran hecho una república mucho más exitosa. Son no los les que en dieron sus chance. mítines sí servían postre, ¿no? Exacto. O sea, que las otras era así todo aburrido. 5 tiempos. Sí, su postre eran los discursos de Robespierre de horas, ¿no? 4 o 5 horas así hablando de cosas místicas. Ajá. Y entonces, pero esta Girondina en pleno reinado del terror se mete a la bañera de Marat y lo mata. Y él hace, ay, mira, vino a verme. Y órale, ¿no? Ya tenía su escena erótica, ¿no? Así de, hoy no contraté este servicio, Sí. no sé qué raro. Sí. Adelante, mi amor. No, se metió Vamos, diciendo mi que amor. traía un mensaje urgente y que no sé qué, y la dejaron pasar. Traía una daga y lo mató en la bañera. No chingues. A Marat. Sí, Está súper para dramático, esto, también Robespierre mandó ejecutar a Danton, que había sido el líder de la revolución antes de él, Ajá. y que eran del mismo bando. Danton también era jacobino, eran medio cuates. En algún momento se pelean y... Pero era muy mamón ese, también se lo merecía porque se llamaba Dante, pero se hacía llamar Dantón. Dantón. No, soy Cualquier Dante. Danton. Yo no soy cualquier Dante. Soy Danton. Entonces, así es un desastre hasta que el propio Robespierre hay una insurrección, porque era un dictador así terrible, duró un poco más de un año. Hay una insurrección, lo apresan, lo guillotinan. Ok. Ahí acaba el terror y entonces se instaura el directorio que estaba antes, y ahí venían los teléfonos de todos en el directorio. Sí. Ni chiste. Y luego estamos todos clavados con Sí. Entonces, ahí venían los teléfonos. Así es como gobernaban con los teléfonos de todos. Así les hablaban. Yo sigo, perdón, pero yo estoy cocomeando. Ahorita sigo procesando que los jacobinos. Sí. Es que está densa esta historia, Cookies, ¿eh? Sí, está buena, güey. La historia que está contando el Dokis. El Doki. Sí. Chale. Ya no hay respeto aquí. Nadie me respeta. Pero ¿Quién decía nadie me respeta? Mandibulín. Ah, Mandibulín. Nadie me respeta. Qué buena era, Era buena, hace sí. muchos años, güey. Sí, pues. Googleenla, un clásico. Disculpe, fue una pausa técnica porque Don Eric es una persona que también comete Se errores. empezó a comer chetos y se le olvidó cargarla. Oye, Don Eric, no te dije, pero hay chetos en el estante de hasta arriba, güey. Con razón, está todo serio, güey. Con razón. Sí, ya Está no. haciendo las cosas mal. Está en revolución. exacto, sin Un sus chiste chetos, gritado en todo el capítulo, Ya no le güey. sube. No, la verdad es que ya no le hemos dado bola a sus chistes porque De la Revolución Francesa y literatura. ve, esto que acaba de pasar la gente se quejó. O sea, de que habló y no se escucha. Que dice chistes y no se oyen y entonces hay que repetirlos. Entonces que te pongas Ay, un perdón, micrófono, dicen. Perdón, gente. Sí, perdón. Perdón, gente, ustedes mandan. Ok. Ya me reseté, ya ven. Sí. Bueno, Ok, mataron matan a Marat, Marat. matan a Robespierre, queda el directorio. Ajá. El directorio queda 5 años. En esos 5 años es cuando Napoleón tiene grandes victorias militares como general del ejército francés. Que lo vamos a ver a detalle. Lo vamos a ver a detalle, pero vamos capítulo de adelantando Napoleón. porque Próximamente. propiamente la Revolución Francesa se cierra con Napoleón. O sea, Ok. con la llegada de Napoleón. Entonces, para terminar el tema, tenemos que explicar también un poco Un poquito cómo de llega. Napo. O sea, se cruzan los temas, ¿no? Ajá. En estos años del directorio, la verdad es que no pasa así como gran cosa muy relevante históricamente. Nada más sea corrupción, desmadre, no se O sea, ya pone se de acuerdo estaban nada. partiendo el pastel. Que es parecido a la Revolución Mexicana. O sea, más bien, Sí, no que pa- no más bien sabían, el ¿no? problema es justamente que no pasaba nada. O sea, Pero no quiero se escuchar ponía- esa idea. Sí, la Revolución Mexicana es igualita. O sea, todos ya contra lo logramos y ahora yo te mato a ti. Tú. Exacto. Y Así unos Cárdenas, matan a chinga tu otros y se madre, empiezan sí. a dar entre ellos. Es la misma idea de la Revolución Francesa. O sea, claro, una vez que derribas un régimen y eso, pues ahora ponte de acuerdo. Porque todo el mundo estaba muy unificado Como el para meme, ¿no? ese objetivo común. Como el meme de ¿y ahora qué? Y ahora que Ya no exacto, sabe, ya ya quieren llegaste. derribar ese régimen, pero ya que lo derriban se dan cuenta de las diferencias enormes que hay entre ellos. Pues que claro, lo derribamos para poner democracia, Para ¿no? poner mi pedo. No, No, mejor como que mío. democracia no, para poner socialismo. Ah. ¿Cómo social? No, pues para poner más capitalismo. Y Y otra entonces vez. ahí es donde se empiezan a matar entre ellos y ya no hay una autoridad, digamos, que ponga orden. Pues por Entonces, eso en Rusia se escabecharon a mi Lenin.
Bueno, supuestamente A mi hijo le voy a poner Lenin. Lenin Curiel. No, pero o sea, por eso Stalin pues, Lenin, Fidel, sacó a ¿no? Trotsky y todo ese choro, ¿no? Entre ellos también se empezaron a dar, aunque fue un poco menos duro porque Lenin era un dictador extremo y tomó el poder de inmediato, y él sí no dejó que hubiera mayor, y él mismo dejó a Stalin como sucesor y ya. No hubo, y Stalin era igual. Bueno, Pero a Lenin- era peor Lenin. A Lenin no se lo echaron. No. Entonces, dices No, que era no. peor, pero pasó a la historia como mejorcito. Pues por la historia, suerte. porque ¿quién contó la historia? O sea, Exacto. depende quién lo vea. claro, pero era pésimo. Lenin era una basura, peor que Hitler, tal vez. Así Ay, de sí. plano. Pero no fue tan Puede sonado ser. porque no llegó a tanto. Para empezar, no duró tanto. Exacto. Además era peloncillo y así como lampiño, y en cambio el pinche Stalin con su bigotote se imponía, ¿no? Hitler con sus Y- pedos. y- ¿Me y- respetas o te pedorreo? Y Stalin duró casi 30 años, ¿no? Entonces. También, fue más tiempo para ser culero. mucho más tiempo. Pero en el poco tiempo que estuvo Lenin, que fueron 7 años, sí alcanzó para hacer muchas maldades y estupideces, y murieron millones de personas de Hay que hambre. hacer episodio de él. Sí, claro, Lenin amerita, ¿no? Todas las revoluciones son más o menos la misma idea. Entonces, la gente estaba ya desesperada con el directorio. La primera hazaña importante de Napoleón hubo un amotinamiento del pueblo y monárquicos juntos. O sea, el pueblo también es muy monárquico a veces, ¿no? Y no están peleados. Es más, el pueblo ve como raros a estos tipos. O sea, los revolucionarios para el pueblo es gente muy rara. Son como intelectuales. Entonces tenía yo razón en Gente que... rarita. El tenía- pueblo está mucho más naturalmente unido a los monarcas. Tenía yo razón en que realmente es pues muy bonito de parte de la gente que rompe con un paradigma de toda la vida de no, esto es lo correcto. Claro. Ese güey es nuestro papá, o sea, es el dueño del balón, ¿qué te Sí, metes? es como cuando ves a un activista, ¿no? Que dices, este güey, Es que exacto, la gente del pueblo no es revolucionaria, es mucho más conservadora en general. Y a veces pueden ser asusados, ¿qué tal mi palabra? Por estos intelectuales revolucionarios, ¿no? Que son burgueses, son pequeños burgueses, los intelectuales revolucionarios. Lenin, todos estos no eran obreros. O sea, en su vida, Marx jamás trabajó un día de su vida. A Marx, Marx trabajó. Marx trabajó. puros pinches ideales. Ideales son, o sea, para que tú te dediques a estar haciendo estas cosas es porque eres un burgués, no eres un obrero. Los obreros Tienes no mucho tienen tiempo libre, exacto. ni los campesinos. Entonces la gente realmente del pueblo no le interesan las revoluciones, está más o menos bien como está. Pues claro, está Y ocupada entonces, sobreviviendo, güey. exacto. Y llegan unos burgueses que, o sea, la verdad es que toda la ilustración es un movimiento burgués. Es la era de la historia en la que los burgueses se hacen del control del mundo Ok. hasta el día de hoy. Eso es real. Eso tenía razón Marx. Con razón, La sí. burguesía tiene el control del mundo. Lo que él no se da cuenta es que él es parte de la burguesía. Con razón son tan populares las hamburguesas. A partir Desde de ahí, entonces. desde entonces se Entonces, hicieron dije, súper. Exacto. Burger Amo. King. Burger King. Quitaron al rey, pero pusieron el Burger King. King. Exacto. El Burger King, Nada, faltó Danton Burgers, ¿no? Si hubiera ganado, Si hubiera Danton Burger. Exacto, Danton Que de una vez aprovecho para decir, mi hamburguesa favorita del mundo es la Whopper. Ah, sí. Bueno, la Extreme, que es una versión de la Whopper. Qué bárbaro. Muy bueno. Y yo estoy esperando a ver que digas que mandaron hamburguesas y que mi hamburguesa favorita es compren. El Don Eric trajo tortas buenísimas hoy. No, sí, sí, sí. Fue nuestro ¿Qué caterer. tortón? Ya ahorita podemos Qué tortón. tamalón, ¿te acuerdas? Qué tan malón. Ya ahorita podemos echar desmadre porque llevamos 1 hora y cachito y la gente que ya llegó hasta aquí Ya se fregó, ya se quedó. No, ya son fans. O sea, Ya, exacto. ya podemos, porque los del principio no me gustó. ¿Sabes qué puso alguien? El güero del fondo hace muchos chistes pendejos. Y yo pensé que se refería al güero con fondo. Y no, El güero del fondo. se refería al güero. Hablen bien. Sí, sí, Luego sí, nos sí, confundimos. Pero bueno, entonces, esta es la era de los burgueses. Los burgueses vienen desde la Edad Media, eran los habitantes de los burgos. Ajá. Eran gente que ya estaban a un nivel que no eran obreros, que no eran campesinos, no eran siervos, tampoco eran reyes, ni aristócratas, ni señores. Entonces quedaban a la ¿Qué mitad. eran?
Y Pero eran por los la que mitad más empezaron. para arriba, ¿no? Más bien cerca de para arriba. Pues a la mitad, o sea, Ok. porque los de arriba pues los mantenían muy a raya. Ok. Nunca iban a poder pasar a cierto nivel. Por otro lado, pues sí, tampoco ya eran como los de abajo y tenían dinero, tenían a veces más dinero que los nobles, o Ok. sea, podían ser banqueros, profesionistas, abogados, ¿no? O sea, Y había todas judíos estas personas, en claro, Obviamente, muchos güey. judíos. Ok. Los judíos caían ahí de manera De natural. manera natural, sí. Porque jamás iban a poder ascender A la nobleza. pero tampoco eran campesinos, entonces los judíos caían ahí muy bien y eran muy ricos y banqueros. Era la media alta, ¿no? Más o menos. Es que no. Pues no muy alta porque también eran basura, o sea, Es que no, no es un tema de dinero, es un tema de estatus. posición social. Ah, ok. Ajá. Socialmente no valían mucho. Y Pero la eso manera de llegar a la burguesía pues era a través de una profesión, pero a su vez entrar a la universidad no era tan fácil, o sea, unos pocos podían entrar, los hijos de los mismos burgueses. Entonces, pues sí, siendo médico, abogado o maestro albañil, por ejemplo, el maestro albañil ya era de alto nivel, o sea, era prácticamente un arquitecto. Siendo científicos, estas cosas, esos eran los que eran la burguesía. Entonces, estos son los que un día y eran intelectuales y eran los que dominaban de alguna manera las universidades y la academia y las ideas. Y entonces se empezaron a preguntar, ¿por qué tenemos que mantener a estos vagos? Porque siempre nos tienen que estar pisoteando. Nosotros tenemos hasta más dinero que ellos. Nosotros somos los que tenemos que tener el control. Pues esa es la ilustración, ¿no? Son los burgueses tomando el control y lo tomaron definitivamente hasta hoy. O sea, incluso en los países donde sigue habiendo monarcas, pues el control lo tienen los burgueses, ¿no? O sea, son repúblicas de facto, ¿no? O sea, Me encantan los finales felices. ¿Cuáles? O sea, pues eso está bueno. Que los burgueses hayan dicho, pues necesitamos ser más. tenían nada más que romper con el clero y con la iglesia, la religión, porque los reyes se apoyaban mucho. O sea, el clero eran los que se encargaban de mantener a la gente tranquila. O sea, no, pues es que el Dios O escoge sea, al rey. en misa mencionaban al rey. Claro, ¿sí? ¿En sí, serio? Claro, sí. Bueno, hasta la fecha rezan siempre por el jefe sea, del rezaban en Tenían Estado su foto de Jesús así, y- con No. cinta. Sí, o sea, La máscara así del rey. Rezaban el Padre Nuestro y cuando terminaba decía, bueno, ahora sí vamos a rezarle algo a Dios. Ahora sí, ya, el Dios. Ya empezamos con el primero. Así, amiguis. sí, claro, eran un bloque. Los reyes, incluso los reyes designaban quiénes eran los clérigos para su conveniencia. El papa, digo, pues los papas salían de las familias nobles, o sea, era un sistema en donde todos se sostenían a todos. Todos con todos. Y diciendo, pues no, es que Dios escogió al rey, por eso ahí nació, nadie se puede, es sagrado, nadie se puede meter con él. Y entonces por eso le tiran igual a la religión a través de estas ideas místicas, gnósticas, esotéricas, que son opuestas a la religión y a la monarquía. Lo único que pasó es que se les pasó la mano y entonces al derribar eso, pues derribaron demasiado y se fue demasiado dura la caída. O sea, no puedes cambiar, no puedes crear un nuevo orden mundial de la noche a la mañana como ellos quisieron. Sí, ¿no? O sea, claro. en 20 años así ya. Todo cambio tiene un impacto. Entonces, todo el siglo XIX fue la historia de la lucha entre conservadores y liberales, Para ordenar. entre los monárquicos anteriores y los ilustrados, y fue una lucha así a muerte que acabaron ganando los ilustrados, digamos, ganó la izquierda o el centro izquierda. Los ilustrados en realidad son de centro izquierda, pero de ahí viene también la izquierda radical. Pero sí ganó la izquierda totalmente. Esa es la historia del siglo XIX, que es apasionante. O sea, en todo el mundo se dio esta lucha. Si nos En quejamos México, con el en COVID, todo, o sea, todo lo que vivió la gente, conservadores y liberales. Sí, eran guerras y guerras, Guerras o sea, y una guerras, tras otra, tras y otra, tras revolución otra. tras revolución. Murieron millones de personas en Sí, guerras. la economía se me imagino se paró. Y más. Napoleón es la figura más importante en este proceso a principios del siglo XIX. Ok, vamos a concluir ya el tema. Creo que quedó muy claro. Nada más, lo único que sucede es Napoleón tiene mucho éxito en una campaña en Italia. En ese tiempo Italia pertenecía a Austria y Francia quiere agenciársela. O sea, la revolución lo primero que se propone es, bueno, vamos a expandir
nuestra ideología por Europa, ¿no? Entonces, Pero conquistando. vamos a empezar con Italia. Nombran a Napoleón el... Pues es que ni modo que como, güey. No puedes comprar. Nombran a Napoleón el comandante del ejército en Italia. Y tiene una serie de victorias muy buenas. Era un gran estratega. Vence a los austriacos. Regresa, bueno, ya triunfante, el gran héroe de Francia. Lo mandan a Egipto cuando sea el capítulo de Napoleón. Vamos a ver, ese viaje a Egipto es muy interesante y también tiene un toque místico ahí muy raro. No fue nada más militar. Lo mandan a Egipto para tratar de apoderarse de Egipto, Palestina, que se llama Palestina por culpa de un emperador romano. No es que realmente se llamara así. Sí, ya lo vimos. Ya lo vimos en Israel. Vean pero, el episodio de Israel. digamos, de Judea, ¿no? De esa región, Siria, para fregar a los ingleses que comerciaban por ahí. Pero esa campaña sí fracasa, pero aún así... Y llegar a la India y conquistar la India también, ¿no? No creo que en ese momento tuvieran esa ambición. Básicamente nada más agarrarse era cortar, la ¿no? zona como de Suez. Porque la India pues era una colonia inglesa. Oh, qué chiste va. No, eso... Porque la India. La India no, bonita. ahorita, Benito Juárez. ahorita hay muchas broncas con el CONAPRED. Mejor Sí, no hay que mejor meterse. Pero la India era una colonia inglesa. Y entonces entiendo que también tenían un tema comercial importante que había que cortar. No, pues, yo creo que en esa campaña no. Esa es en 1799, el viaje a Egipto. Regresa abruptamente de Egipto, llega como héroe. La gente está harta del directorio y del gobierno. Y entonces da un golpe de estado Napoleón contra el directorio. Ok. Lo hace también magistralmente, o sea, con los senadores, con los diputados, hace que lo nombren cónsul y se mete literalmente hasta con caballos ahí a la sala donde están. O sea, bueno, hay que hablarlo. Y los expulsan. Hay que hablar del episodio de él, pero básicamente con ese golpe de estado queda. O sea, él habrá llegado a negociar con ellos directamente. Sí, pero también con un ejército ahí atrás. O sea, es un golpe de estado. Voluntariamente. Una negociación con respaldo. Voluntariamente a fuerzas. Que derriba al gobierno corrupto y chafa que había en ese momento. Ok. Y se pone él como primer cónsul de la República. Él inventa ese cargo basado, ¿se acuerdan que había sido cónsul Julio César? Él era un gran admirador de Julio César. Pero eran dos cónsuls. Entonces, pues aquí eran tres. Ah, tres. Pero los otros eran de adorno, el que mandaba era Napoleón. Y además, todavía 5 años después, da otro golpe de estado contra sí mismo y ahora se hace emperador. O sea, acaba con... Pero llegó con él mismo de... ¡Ey! Sí. Esto no puede seguir así. ¿A qué te refieres? Sí, algo así. O sea, sí hay autogolpes de estado. O sea, digamos, él acabó con el régimen de sí mismo para pasar a otro, ¿no? Más culero. Más culero. Exacto. Entonces, bueno, así empieza la historia de Napoleón. Pero eso lo vamos a ver en el eso episodio. concluye la Revolución Francesa. Ok, conclusión. Un movimiento que es más o menos simultáneo a nivel mundial es romper con regímenes que eran totalitarios, monárquicos. No creo que se les puede llamar absolutistas. Totalitario es ya más del siglo XX. Absolutistas. Ya controlan hasta qué hora vas al baño, casi. Donde hay alguien que es el dueño del país o de la región, del reino, ¿no? Y al que todo mundo le tiene que rendir pleitesía, pagar sus tributos. Casi por existir tienes que agradecerle a él o a ella. Bueno, a él, ¿no? Siempre era a ella. Sí, no siempre. No, pues había reinas, desde claro. entonces. Ah, pues sí. Y entonces, era... En Francia no, por ejemplo, en Francia sí estaba prohibido. Inglaterra reinas, sí. pero en Inglaterra ¿Sí? sí, en España Oye, también. el pinche Julián Álvarez, sí, a huevo, Francia. Por fin algo bien, güey. Además de los memes de Julián Álvarez eran buenísimos. El nuevo orden mundial. Tenemos un mundial, Como güey. ponían así al perrito, así, la chava, cuando se lo dice Julián Álvarez, cuando se lo dices tú. Y entonces se junta la gente que es como ilustrada, la gente que está en el movimiento de la ilustración, que quieren ver el mundo desde la razón y no desde la imposición. Teóricamente. Y entonces, con unos ideales muy utópicos volados, dicen, vamos a mover esto para que ya Y si tú terminemos. derribas completamente un régimen, vas a ocasionar un caos que
En el caso de Francia, ese caos tomó casi 100 años para restaurarse. O sea, Pues sí, no hay nadie armando, güey. Con razón no se bañan, güey. Pues estaban muy ocupados viendo el pedo, ¿no? De cómo arreglar todo. Por cierto, Napoleón se bañaba mucho, pero ya lo... Napoleón se bañaba mucho porque tenía orígenes italianos. Es Exacto. otro rollo. Entonces, No le da COVID. este episodio empezó con la intención de ser de Napoleón, pero el Dr. Stern es una persona que da introducciones muy interesantes. Finalmente migramos al tema de la Revolución Francesa y estoy agradecido porque realmente es muy interesante. En conclusión, para que se entienda conceptualmente, la gente decide romper, pero entre ellos se acaban puteando peor. Pocas palabras. Y se crea normalmente un régimen peor. Una excepción es la Revolución Americana, pero se suele crear un régimen peor que el que estaba. Un régimen más peor. Y que toma décadas en arreglarse y en ordenarse. Sin embargo, pues es un avance. O sea, sin embargo, pues es romper con algo. Y lo más chistoso es que después de las décadas llegas a algo parecido a lo que había. O sea, eventualmente. Con otro sistema, ¿no? Con otro pues nombre. aparente, con otro nombre. Democrático. Con otro nombre. Así que esperemos que haya quedado claro. Yo sigo un poco aquí cocómico. Es mucha información, ¿Por güey. qué no te pusiste cocómico de nombre? Cocómico. Gabriel Cocómico. Cocómico. Recibamos con un aplauso a Gabriel Cocómico. Les recordamos que el viernes 6 de julio tenemos nuestro siguiente... Viernes 3 de julio a las 9 de la noche tenemos nuestro siguiente show en línea. Es stand-up comedy y sketch. Va a estar buenísimo. Es interactivo, el único show en México que es 100% interactivo. Ustedes con sus celulares están participando. Y vamos a estar, sobre todo con sketches que estamos muy emocionados ya preparándolos. Todavía no preparamos ni uno. Va a estar el Dr. Stern. Voy a estar su servidor, Gon Curiel. Y va a estar desde luego Gabriel Cocómico en ese show. Gabriel Cocómico. Ya te volaron, ya te quedaste. Vamos a hacer un sketch de Gabriel Cocómico. Los boletos están en goncuriel.com/boletos. Y los primeros 5 que nos manden este día su pantallazo de boletos al inbox de mi fanpage Gon Curiel van a estar en el meet and greet. Esperemos que ya esos 5 ya los hayan mandado al inicio. Quieren estar en el meet and greet. Compren su boleto y mándenlo. Quieran estar ahí y vamos a platicar con ustedes después del show un ratito y brindar sobre todo, ¿no? Porque pues hay que beber para ser felices. Gabriel Cocom es @elgüerococom por todos lados. Ricardo Stern en Facebook. @doctor.stern en Instagram. Yo soy Gon Curiel en todos lados. Gon de Gonzalo, Curiel con C. El Desprecio de la Historia en Instagram. El Desprecio East en Twitter. El Desprecio de la Historia Podcast en Facebook. Ese es el grupo más importante porque ahí está toda la banda y los amamos de más. Y suscríbanse al canal, siempre. Pues si le dan muchos Gracias. likes y todo, suscríbanse al canal. Escúchanos en todas las plataformas de podcast todos los lunes a las 6 de la mañana. Y también- denle campanita, ya. Ya, youtuber. Y denle campanita. No sabes cuánta gente hay ahorita llorando de que ya se está acabando el episodio. Nos escriben así de que no, Ah, güey. hay que hablar de mamadas ahorita un rato más. No, ya vamos. Para que vean el tiempo que queda y digan, pero ¿qué más hablaron? Exacto, ¿cómo? Sí. O nos paramos y nos vamos así de- paramos y nos vamos Sí, hacia la a ver en qué momento regresan. Bueno, pues hablando de la revolución en sus mentes. Gracias. Ya se va, chingas madre el coquis. Ya, vámonos. Sí. Oye, Cocómico, espérate. Córtele. El desprecio de la historia.